Sí, voy a dar comienzo a la grabación de esta clase que corresponde al tercer módulo. Este tercer módulo lleva como título Derecho y Jurisdicción Internacionales. En el anterior yo hablé sobre los principios de la Constitución Nacional, hice mención a los tratados internacionales incorporados a la Constitución y ahora tengo especial interés en hacer conocer a quienes ven estas grabaciones que cada vez es más importante a los efectos de la interpretación del derecho en los ámbitos externos, por lo menos de nuestro ámbito, digamos, cultural, jurídico. Pienso en el derecho continental europeo, el derecho de Alemania, de Francia, de Italia, de España. Es cada vez más importante analizar qué es lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. O sea, ya el derecho es, por un lado, derecho interno, derecho argentino interno, nuestra Constitución y el Código Penal, pero por otro lado aparecen disposiciones internacionales que tienen una importancia enorme. Y, como digo acá en el título, hablo no solamente de normas jurídicas, de derecho en general, el derecho no se compone solo de normas jurídicas, y también de la jurisdicción internacional, porque los tratados internacionales a los cuales me voy a referir, convenciones internacionales, declaraciones internacionales, reglas que se han fijado en reuniones internacionales, todos estos instrumentos están señalando pautas que los estados participantes deben seguir. También tengo que hacer una advertencia, por lo menos para mis adentros, que es que las disposiciones internacionales y el derecho internacional coinciden prácticamente en todo con el derecho constitucional argentino y no tanto con la legislación argentina, que tiene ciertos defectos a los cuales podría yo referirme. Pero al derecho constitucional argentino coincide prácticamente, en primer lugar, por lo que dije sobre los principios de la Constitución del 53-60, y en segundo lugar, por la incorporación de los tratados internacionales protectores de derechos humanos. Entonces, vamos a analizar primero un tema que le puse como título Jus Cogens. Esta denominación, Jus Cogens, es una denominación obviamente con antecedentes del latín, pero significa en el ámbito del derecho internacional público, con obviamente atinencia a lo penal, significa un derecho que es reconocido y que no puede ser dejado de lado. O sea, es aplicable, sus principios son aplicables y no pueden ser dejados de lado por los estados que participan de esta comunidad internacional. Salvo, obviamente, que haya una disposición del mismo carácter internacional que los deje sin efecto de manera expresa. Entonces, es muy frecuente en materia de decisiones de las Cortes Internacionales que se aluda al Jus Cogens. Si nosotros hiciéramos memoria a lo que hemos estudiado en la facultad cuando éramos alumnos de pregrado, sería una especie de derecho natural de los estados que forman la comunidad con similares principios. Tengo que también hacer otra referencia que me parece importante. Recién hablé del derecho continental europeo, pero con la incorporación de los tratados internacionales y con la influencia de algunas grandes potencias, pienso en este momento en Estados Unidos, se han incorporado al Jus Cogens normas que no son provenientes del derecho continental europeo, sino del derecho americano. Tiene importancia esto, en primer lugar y fundamentalmente, con respecto al principio de igualdad, el principio de ley previa, el principio de legalidad, porque podría haber una especie de choque o no coincidencia entre lo que dice el Jus Cogens y lo que dice el artículo 18 de la Constitución. Tanto es así que el Jus Cogens permitiría que se castiguen delitos
que son considerados tales por la comunidad internacional en conjunto y que quizás no tengan reflejo en el derecho interno. Por eso nuestro país ha hecho una reserva a estos instrumentos internacionales diciendo que se van a aplicar en nuestro ámbito siempre que coincidan con el artículo 18 de la Constitución. Tiene importancia, por ejemplo, en la Argentina, con respecto a la prescripción de la acción penal cuando se trata de delitos que ofendan al género humano, lo que se llama delitos de lesa humanidad. Para la Argentina podría no haber habido en su momento una ley previa expresa a Argentina, pero la remisión al jus cogens ha permitido superar esa especie de escollo con respecto a la prescripción de esos delitos. Cuando dije delitos de lesa humanidad, me interesa señalar una cosa que parece elemental. La palabra lesa o leso significa daño. Entonces, cuando se habla de lesa humanidad, se quiere decir implícitamente que es un daño a la humanidad. O sea, no un daño a una persona en particular, sino repercute el daño que se le ha producido a una persona en los derechos de todos. Por eso se denominan delitos de lesa humanidad. Y entre los delitos de lesa humanidad está fundamentalmente el genocidio. Como la palabra lo indica, el genocidio es la matanza de la gens, en términos de latín y en el término de derecho romano, la gens era la gran familia. Y bueno, matar a un grupo humano por su origen, por su raza, por su religión, es delito de genocidio. Entonces, a ese tipo de delito se quiere referir la jurisprudencia y la legislación internacional cuando se habla de delitos de lesa humanidad. Yo creo que sería importante también poner un poco de atención, los legisladores argentinos tendrían que poner un poco de atención para no incrementar el número de delitos calificados de lesa humanidad, porque entonces sí se puede producir una colisión con el derecho interno. Pienso en este momento en el delito de corrupción. También hay un tratado internacional respecto de la corrupción, pero por una desgraciada circunstancia no aparece una definición de corrupción. Se menciona continuamente corrupción, se supone que es la corrupción de los funcionarios públicos, por lo que dice después la ley, pero no se refiere concretamente a qué acción configura el delito de corrupción. ¿Sí? En la Firmina aparece el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Tengo que hacer un poco de historia. Se llama Estatuto de Roma esto, que creó en definitiva la Corte Penal Internacional porque la reunión de los representantes de los países que concurrieron se hizo en Roma. Yo tuve la suerte, para mí, como argentino, de saber a través del representante alemán que concurrió a esas reuniones que la actuación de los representantes argentinos fue brillante. Pero creo que muchos saben que el Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional, tiene la ausencia de la adhesión de una potencia tan importante como los Estados Unidos. Estados Unidos, por una cosa bastante curiosa, los representantes norteamericanos aprobaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero luego cuando tuvieron que someterlo a la consideración del gobierno de aquel entonces, que encabezaba Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos lo vetó. Quiere decir que no tiene trascendencia a los efectos de castigar los delitos por la Corte Penal Internacional. Nuestro país sí se adhirió al Estatuto de Roma, la ley lo contempla y por eso también puede intervenir la Corte Penal Internacional en el caso de que la República Argentina no cumpliese con sus obligaciones estatales de perseguir los delitos de esa característica que se cometen en su territorio. Hablo también de reglas de Mallorca, y las reglas de Mallorca son una serie de normas
que se han adoptado y citado en ese lugar de España, que se refieren al debido proceso legal fundamentalmente. Y bueno, y también anoté las reglas de Brasilia, porque las reglas de Brasilia son de interpretación importante para nuestro ámbito, porque hablan de la necesidad de proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para nosotros, los argentinos, tiene importancia fundamental la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que, como todos sabemos, está incorporada a la Constitución, amplía algunas pautas de nuestra Constitución Nacional, entre otras cosas, establece la obligatoriedad del doble conforme, o sea que una sentencia judicial tiene que tener la posibilidad de ser revisada por otro tribunal, y crea también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa corte, con sede en San José de Costa Rica, tiene como finalidad revisar algunas actitudes de los estados americanos que contradicen las normas de la Convención. Tiene tanta importancia lo que dice hoy la Corte de San José de Costa Rica, que se habla, la Corte Argentina lo menciona expresamente en algunos de sus fallos, de control de convencionalidad. Nosotros estábamos acostumbrados a la expresión control de constitucionalidad, que en el sistema argentino puede hacer cualquier juez porque es un sistema difuso. Pero ahora, aparte del control que hace el Tribunal Argentino y en definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, hay un órgano más que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las decisiones de esta Corte son obligatorias para los tribunales de los distintos países que integran. Por eso sus reglas, sus pronunciamientos y sus pautas son seguidas. Bueno, con esto entonces damos por terminado este módulo.